Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino a Colores, el número 9 ya. Por dicha hemos tenido muchísimo apoyo, hemos avanzado y de verdad le agradecemos profundamente que nos sigan escuchando. En este episodio conoceremos la historia de Samuel, la historia contada por su mamá, Pamela Bonilla, que a pesar de que, como sabemos, con la pérdida de nuestros hijos se nos va la vida, se nos van las ganas de muchísimas cosas, ella supo seguir adelante y dignificar la vida de su hijo mediante una fundación que tanto ayuda a pacientes con cáncer y sus necesidades, como también padres en duelo. Y ayuda a muchísimos padres, muchísimas madres, familiares que lastimosamente transitan este camino. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos. Esto es Camino de Colores Podcast. Bueno, mi nombre es Pamela Bonilla. Yo soy la mamá de Samuel Cárdenas Bonilla. Actualmente estoy trabajando en HP y también trabajo con una fundación que más adelante les voy a contar cómo llegué a esa fundación. Bueno, Samuel era hijo único, tenía 7 años cuando enfermó. Era un niño súper sano, nunca conoció un hospital más que para los controles que siempre se les hace acá en Costa Rica, ¿verdad? Era un chiquito súper apasionado por la ciencia, le encantaba todo lo que tenga que ver con astronautas, el cielo, las estrellas, todos esos temas. Era inteligente, he de admitir, era un niño bastante inteligente. Y algo que Samuel a mí me transmitía mucho era siempre esta parte del compartir, del preocuparse por otras personas, ¿verdad? Él era un chiquito que cuando iba a la escuela, si algún compañerito no llevaba la merienda, él pedía el doble para poder llevarle a este compañerito. De hecho, qué bonito eso, ¿verdad? Y Porque casi todos estos niños son súper generosos y uno escucha demasiadas historias y de ahí es que uno no miente diciendo que son una calidad de personas, ¿verdad? Y personas que transmitieron demasiado amor y calaron muchísimas personas porque sí, así eran todos. De hecho, es de hecho es una historia de amor, ¿verdad? Y son historias de amor tan bonitas y de personas que realmente eran demasiado generosas. Esa es también una cualidad súper bonita que ellos tenían y por supuesto, cómo así no va a calar en muchísimas vidas. Ya me imagino los compañeritos y que el montón que les ayudó y todo esto, ¿verdad? él siempre decía que él tenía muchos amigos. Entonces yo le decía, ay Samuel, vas a sufrir cuando sea grande, cuando descubra la vida, ¿verdad? Pero sí era un niño, esa es la palabra, generoso. Tenía muchísimo carácter, era un chiquito que él, si usted no le inspiraba confianza, él no iba a interactuar con usted, pero una vez que uno se lo ganaba, era un chiquito que te daba abrazos, te daba besos, iba y salía y de un pronto a otro me traía a mí una flor que se encontró, ¿verdad? Por dicha nunca me trajo bichos porque les tengo horror, pero él tenía esa capacidad de dar amor y de siempre tratar de que si usted estaba con él, se estuviera riendo. Y esto lo heredó del papá o lo aprendió del papá porque el papá es muy parecido, ¿verdad? Físicamente era un niño muy grande. Siempre nos dijeron que tuvimos un bebé viejo. Me vacilaban mucho porque ya casi que me alcanzaba a mí con 7 años. Era muy alto.
Y si usted lo veía a la par del papá, usted decía se parecía al papá. Pero si lo veía a la par mía, es el clon de Pamela. Y cuando estaba junto era el colapso mental porque se parecía demasiado a los dos. Entonces, ahí nació la analogía de que Samuel era la mitad de mi corazón y la mitad del corazón del papá. Sí, que vos me has contado y vas a contarle a toda la gente que nos escucha, de hecho, porque es que de hecho a nosotros nos pasó algo muy parecido, porque Gaelito era como un híbrido de los dos, porque uno no podía asegurar que era igual a uno o al otro, siempre tenía rasgos, o decía, los ojos son como más usted, o de hecho son como más su familia, o el pelito también lo tenía como aquel familiar, y usted también, entonces es como no había como una tendencia a parecerse a uno exactamente, sino que era como ese híbrido, esa mezcla de los dos. Y entonces para nosotros era esto, había gente que le decía, es que Gael se parece muchísimo a usted, le decían a Monse, o es que Gael se parece, no, hombre, es puro Javier, entonces nunca nadie, o había así como 100% seguro de que era uno o el otro, estuvimos siempre nosotros también viviendo lo mismo. Y yo no sé si eso es que la naturaleza es demasiado inteligente, pero para nosotros era un orgullo cuando nos decían, es que se parece a usted, ¿verdad? Porque siempre existe el típico pleito de competencia en broma de los papás de, no, es que se parece más a mí. No, se parece más a mí, ¿verdad? Y en cuanto a personalidad, también era una mezcla bastante asertiva. Samuel tenía mucho la personalidad jovial, era de hacer bromas, de reírse, de estar siempre buscando esta alegría genuina de estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Bueno, hago una broma o me pongo a hacer algo creativo para hacer que la gente que está conmigo se ría. Y así es mi esposo, ¿verdad? La parte intelectual creo que la heredó un poquito más de mí. Creo que ahí está haciendo la misma bromita, está jugando con el mismo juego de qué es mío y qué no. Sí, no, la verdad es que él era una mezcla, como todos los hijos que son criados con ambos padres, creo que tienen, con ambos padres, con una paternidad y una maternidad activa, creo que siempre vienen a hacer esta mezcla de lo que reflejan, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que los hijos son el reflejo del amor que reciben o no reciben. Claro. Eso difícilmente usted lo puede tapar. Y bueno, pues se viene la pandemia en el 2020. Yo lamentablemente he de decir que soy de las poquitas personas que le agradezco a Dios por esa pandemia y me voy a explicar porque sé que es algo que causa mucho dolor o que causó mucho dolor. La pandemia a mí me permitió poder convivir con Samuel desde marzo que llegó acá a Costa Rica hasta octubre que Samuel fue hospitalizado. Yo antes trabajaba, entonces, ¿verdad? La rutina que tienen muchos papás, voy, dejo al chiquito con alguien, regreso al trabajo y ya hago mi parte como mamá, lo mismo mi esposo. Y pues durante el tiempo de la pandemia, Samuel se vino para la casa, yo me vine para la casa a trabajar, entonces era súper gracioso porque en ese momento yo tenía un grupo de gente a cargo y a veces estaba en reuniones y venía y se me sentaba, o sea, me pasaba como por detrás haciéndole así a la cámara, ¿verdad? Y entonces ya los chiquillos era como, ¡hey, Samuel! ¿Verdad? Era eso como de metiche, le digo yo. Y pues obviamente esto me permitió compartir momentos con él que antes no podía compartir, como un almuerzo, un desayuno, incluso sentarme a escuchar cómo les estaban dando clases a ellos. Claro. Y obviamente esto hace que el lazo se afiance más, ¿verdad? Él era muy apegado a mí. En realidad era muy apegado a todo el mundo, pero la conexión, la relación que nosotros teníamos era, pues sí, madre e hijo, pero Samuel era como mi compañero. Yo iba a casa de alguna amiga y Samuel siempre estaba conmigo. Iba a hacer compras y salado le tocaba. Mi esposo decía, lo está entrenando para cuando sea grande, que no alegue cuando le toca llevar a la novia de compras. Lamentablemente el 2020 llega como una mala noticia, que es el diagnóstico de Samuel. En mi casa nosotros tenemos herencia de estrabismo y un día que salimos a caminar, que odiaba hacer ejercicio, empezó como a jalonearme mucho del brazo porque no podía caminar bien. Y entonces a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque él siempre más bien era como de, ay, no, yo estoy haciendo ejercicio y usted por su lado, yo por el mío.
Y cuando llegamos a la casa, yo le pregunté que por qué me estaba jaloneando, ¿verdad? Que si era que le costaba ver. Entonces me dice, mamita, es que veo como borroso. Y yo dije, sí, ya le tocó la miopía, porque yo soy miope desde muy joven. Y mis hermanos también. Como toda buena mamá, me meto a Google, ¿verdad? Cosa que uno no debería hacer, no Sí, aconsejo que lo hagan. sí, eso sí, que dicha que hizo este comercial porque a uno Google lo atormenta tanto, ¿verdad? O buscar este tipo de cosas de artículos que no tienen ninguna validez o un criterio verídico y más bien es hasta contraproducente. Bastante, bastante. Gracias a Dios, yo traté siempre de ser una mamá de que valora, digamos, como cada profesión y le doy el respeto que se merece a cada profesión, ¿verdad? Entonces, como Samuel tenía 7 años apenas, no podía hacerse un examen de vista normal, había que agendarle con un oftalmólogo y le tenían que hacer un examen de vista diferenciado. La cuestión es que, bueno, la doctora no estaba esa semana, lo llevé por aparte, la doctora no estaba, pero me preguntó como los síntomas y qué tenía, y yo le dije, no, la verdad es que ahorita solo veo borroso. Ok, no, nos podemos esperar la semana que viene para que lo revisemos. En esa semana, justamente, pues, ¿verdad? Uno se pone a leer Google, yo me traumé sola. Empecé a buscar fotos, a llamar a gente y preguntarle, dígame que usted nunca le ha notado nada raro a mi hijo y que yo no he sido negligente en este sentido, porque uno como mamá lo primero que siente es culpa. No sé por qué, pero uno siente culpa de que tal vez no lo noté, no lo vi, no sé. Pasa la semana y en este transcurso de la semana Samuel empieza a leer, él leía mucho de medio lado. Él sujetaba los libros así, se ponía los libros como en diagonal al ojo izquierdo, ¿verdad? Entonces yo empecé a notar que el ojo izquierdo lo movía mucho. Cuando lo llevé a la consulta, le doy a la doctora toda esta información. Uno como papá tiene un sexto sentido. Y cuando ella me vuelve a ver y me dice, mamá, él lo que tiene es el ojo derecho paralizado, no es el ojo izquierdo. Le voy a hacer una transferencia o una referencia para el hospital de niños. Vaya, coma, tranquila, descanse hoy, se lo lleva mañana. Mi esposo venía de Guanacaste, andaba en gira y él pasaba por nosotros a recogernos. Y la doctora me dijo, necesito hacerle una prueba más a Samuel y ya con esto se pueden ir. En eso que ella estaba haciéndole la prueba me pidió salir y yo llamé a mi esposo y le dije, algo le pasa a Samuel. No sé qué, pero la doctora me está haciendo un papel para que nos lo llevemos para el hospital. Claro, ¿verdad? Ese muchacho llegó como en 2 minutos a la clínica. Claro. Y la doctora cuando me da la referencia me dice, no la lea porque se va a atormentar. Llévela y entrégala así como yo se la estoy dando. Javi, para nosotros fue un impacto porque Samuel en ese momento brincaba, caminaba, hablaba, exacto, hacía todo como un niño normal. No tenía dolores de nada, no tenía nada. Bueno, pues resulta que ya vamos a emergencias, incluso cuando llego a emergencias me dicen, ¿por qué lo traen? Porque él entra todo jovial, saludando a todo el mundo. Le explico al doctor que me dan esa referencia, me llevan a urgencias y el doctor empieza en las preguntas. Y le juro que por cada pregunta que ese doctor me decía, Dios mío, ayúdame a recordar si a mí se me olvidó algo, si a mí se me fue algo, si es que yo de verdad he sido tan mala mamá y no lo noté antes, ¿verdad? O sea, yo quería como tener una bolita mágica y devolver el tiempo y volver a revisar todo, a ver si era que yo me había saltado algo. No, y en ese estado también usted no se va a recordar de nada, hay montones de... Está uno pensando en muchísimas cosas que no tiene ni esa opción, ¿verdad? Son demasiadas las emociones al momento, ¿verdad? Pero yo siempre soy una persona un poquito estructurada, entonces yo necesito como tener información para ya poder hacer el drama. Cuando ya el doctor me dice, lo vamos a dejar hospitalizado, necesitamos hacerle un TAC de urgencia. A mí el corazón me corría a 1000 por hora. Al día siguiente le hacen el TAC, ya tienen el resultado y en lo que estamos haciendo el cambio, porque yo me quedé durmiendo esa noche, llegó mi esposo y yo me fui a desayunar, me llama, no habían pasado ni 2 minutos de que yo me fui al hospital y me dice,
venga, porque van a subir a Samuel a oncología. Yo sentí como que a mí me atravesaron 3 camiones y me hicieron así. Llego al hospital, como yo había hecho el papeleo, me toca firmar y me dice la enfermera, mamá, ¿ya le explicaron para dónde va? Y yo no. Hablaron con mi esposo y no me pudo explicar qué sucedió. Me dice, vea, mamita, lo van a llevar a medicina 3, oncología. No se asuste y trate de no llorar delante de su hijo para que él no se asuste, porque ahorita todo es un supuesto. Claro, cuando a mí me llevan a medicina 3, nunca en mi vida había visto un chiquito con cáncer infantil, nunca había estado en un hospital de niños. Gracias a Dios yo fui muy sana siempre. Tampoco me había tocado estar hospitalizada en un hospital a mí. Entro y lo primero que veo es una fila de camas con un montón de chiquitos, de todo tipo, de toda edad, de toda clase social. Y yo decía, que alguien me despierte porque esto no puede estar pasando. O sea, si esto es una broma, Dios, no me gustan estas bromas. Yo no soy de hacer bromas. Ya se aproxima el doctor, habla con nosotros, nos preguntan que quién va a tomar la licencia para cuidar a Samuel. Y yo como, ¿sabe por qué licencia? Una ironía de la vida es que ese día que yo estaba internando a mi hijo, me estaban promoviendo en el trabajo. Entonces para mí fue un momento tan difícil porque yo decía, ok, he esperado esta promoción por mucho tiempo, casi 3 años, y me viene a chocar con esto. ¿Qué sucede, verdad? O sea, para uno es un impacto. Y bueno, ya después, 8 días después, nos dan el diagnóstico, nos dicen que es un glioma de tallo difuso, que es una enfermedad que aquí no es tan común, pero que últimamente han salido muchos casos. Samuel era como el 4 que diagnosticaban en ese año. Y me dicen, mamita, lo meten a usted en una sala con un montón de doctores, que fue súper traumante, y le dicen, eso es lo que hay en el cerebro de su hijo. El neurocirujano con todo el amor del mundo me explicó qué era lo que había ahí. Y nada más agarran el folder y me dicen, mamá, su caso pasa con cuidados paliativos. La única vez que yo escuché la palabra paliativos era con un vecino que se estaba muriendo. Ahí fue donde yo, o sea, todavía recuerdo que yo me levanté, me asomé por la ventana y yo dije, aquí no me puedo tirar, no me puedo morir. O sea, ahorita yo necesito cuidarme demasiado yo, porque mi hijo me va a necesitar. Pero en mi mente yo todavía no había registrado que me estaban diciendo que era una enfermedad terminal. Obviamente mi esposo entra en crisis, ¿verdad? Ya lo sacan de la habitación a él. Por nos supuesto, empiezan a explicar. Es una noticia que... y era demasiado irreal, porque usted veía a Samuel y usted decía, no, o sea, se equivocaron, Samuel está bien, Samuel está hablando y está haciendo un niño de siempre. Y bueno, ya el proceso de la enfermedad, nos habían dado un pronóstico que podría ser de 1 año a 2, dependiendo de cómo respondía la radioterapia, lo que él durara. Hicimos radio, que fue la única solución que tenía en su momento, para que el tumor se le desinflamara un poquito y él pudiera recuperar o mantener calidad de vida para poder cumplir sueños, ¿verdad? Lamentablemente nos dan la salida y 3 días después Samuel empieza con una crisis que no se esperaban, porque no era común que diera ese tipo de crisis. Convulsiona el 31 de octubre a las 6 de la tarde, otra vez con mi esposo. A él fue el que le tocó la parte más dura de los primeros días. Y cuando llego al hospital, nunca se me olvida, el doctor Madrigal se me acerca y me dice, mamá, yo sé cómo se siente usted porque yo he estado del otro lado. Si usted cree en algo, ore. Si usted cree en Dios, pídale fuerzas y que Él tome a Samuel en este momento y que Samuel no sufra. No sabemos si va a pasar la noche. Si tienen que llamar a alguien, llámenlo. Si tienen un pastor, una guía espiritual, pidan oración, porque ustedes ahorita se van a sentar aquí a ver si su hijo pasa la noche o no la pasa. Empieza mi esposo a llamar al pastor, llama a la casa, ¿verdad? Samuel lleno de mangueras y de un montón de cosas como yo nunca lo había visto. Fue un impacto porque yo decía, Dios,
Samuel no se merece esto. Entonces, si usted se lo va a llevar, por favor, no lo haga sufrir. Es lo único que uno como papá pide, que los hijos no sufren. Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo le entregué a mi hijo a Dios. Y yo le dije, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo bajarlo a usted del cielo y pegarle una cachetada para que se ubique y me deje a mi hijo aquí. En mi pensamiento humano, yo solo decía, tengo que ser bien para mi hijo. Y él se levanta de esa cama, me va a necesitar fuerte. Pasa el fin de semana, gracias a Dios, pues Samuel sobrevive ese fin de semana, pero lo que se viene es un proceso de cuidarlo y de asistencia 24/7 porque él perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo. Aún así, lo pudimos llevar a la playa, que era algo que él nos había pedido, pudo comer con la maestra, que era algo que él quería, pudo ver a sus primitos otra vez. Este periodo de la enfermedad, él se iba deteriorando poco a poco, pero siempre tratábamos de que los días fueran significativos, ¿verdad? No solamente sentarnos a esperar que Samuel falleciera, sino de que, ok, en este momento nos vamos a comer este helado. Bueno, estamos aquí y ahora lo disfrutamos. Tuvimos un proceso de desconexión muy, muy grande con todo el exterior, porque la gente no podía venir a la casa por el COVID. Y nosotros el celular era lo último que queríamos ver. Entonces pudimos vivir eso, ¿verdad? Ya con medidas de seguridad venía una que otra persona a dejarle helados, pollo, todo lo que se antojaba porque era súper comelón y gracias a Dios nunca perdió eso. Y bueno, después de todo este proceso ya empieza el declive. Llega un punto en el que los doctores le dicen, bueno, papás, vemos que ya el tratamiento no le está sirviendo y que ya el cuerpo de él ya está reaccionando de cierta manera, ¿verdad? Entonces ya es momento de irse preparando porque pareciera ser que la hora se acerca. Y algo que yo le agradezco mucho a los doctores de paliativos es que ellos nunca nos dijeron, o sea, nunca se sintieron dioses, nunca se sintieron amos del tiempo. Siempre fue lo que nosotros desde la medicina vemos. Pero aquí el último que tiene la palabra es la deidad en la que usted crea. Y eso es algo que a mí en lo personal me tocó muchísimo el corazón, porque siento que de alguna manera me quitaron el peso de tener que lidiando con la ansiedad de que va a llegar esa fecha y esa hora y es dentro de tantos días, ¿verdad? Entonces muchas veces el no saber cuándo Samuel iba a fallecer nos dio la oportunidad de valorar cada minuto con él, de hacer bromas. Por alguna extraña razón, nuestro centro de desestrés era el baño, cuando él iba al servicio. Siempre hacía bromas. No sé si has visto el programa de Big Bang Theory. Sí, claro. Sí. Bueno, Sheldon tiene dos cosas muy particulares. Él siempre dice la palabra bazinga y cuando hace como una mueca, es como va, ¿verdad? Como una vaca. Entonces recuerdo que siempre que iba al baño, Samuel, así estábamos todos callados, esperando que él hiciera lo que tenía que hacer, y de un pronto a otro salía con ese va, ¿verdad? Entonces era como el momento especial de nosotros tres, él, su papá y yo. Y el baño también fue el lugar de confesiones de Samuel. Y aquí es donde va la analogía de por qué yo creo que un papá que pierde un hijo sigue viviendo con la mitad del corazón. Un mes antes de que Samuel falleciera todavía podía hablar y un día me dice, mamita, yo no me quiero morir. Y yo, Samuel, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué piensan esas cosas? Si el cielo es bonito y usted me ha dicho que usted cree en Dios y todo eso, ¿verdad? Y me dice, es que cuando yo era muy pequeñito, ojo, estamos hablando de un niño de 8 años, ¿verdad? Cuando yo era muy pequeñito, usted me decía que yo era la mitad de su corazón y la mitad del corazón de mi papá. Y si a mí me pasa algo, ustedes se van a quedar solo con la mitad del corazón y se van a morir. ¿Qué le digo yo a un chiquito en ese estado cuando me saca semejante analogía? Claro, te Lo único que palabras completamente. O sea, yo fue así como, Pamela, piense rápido, ¿qué le digo? ¿Cómo lo calmo? Y yo, mi amor, yo le prometo a usted que medio corazón sigue siendo un corazón y que su mamá y su papá con medio corazón van a seguir viviendo. Claro, después me levanté, llamé a mi esposo para que se quedara con él y yo fui y me pegué la llorada del siglo. Por supuesto. Porque son cosas que como adultos tenemos miedo a hablar.
pero yo creo que el regalo más grande que me dejó Samuel con su enfermedad fue el entender la muerte desde una perspectiva diferente. Y hoy por hoy, todo el trabajo que nosotros hacemos y ustedes hacen y todos los papás que conocemos que vienen en este proceso es tratar de resignificar la ausencia física de nuestros hijos a través del amor que ellos nos dieron para mantener viva su memoria y para de alguna manera seguir nosotros encontrando las fuerzas para seguir adelante. Porque definitivamente el proceso de perder a alguien, y en este caso puntual, un hijo, o sea, yo lo podría comparar como que a usted de verdad lo atropella un camión y a usted lo enyesen del cuello para abajo y solo tenga su cabeza para pensar, ¿verdad? Entonces, creo que dentro de las cosas que yo he podido ir aprendiendo en este año, bueno, no lo mencioné, pero Samuel falleció el 20 de mayo, fallece en el hospital en compañía de su papá y yo. Y obviamente pues ahí empieza todo el camino, el proceso del duelo, de buscar información, de buscar apoyo. Yo puedo decir que en este año no ha habido un día que yo no sienta a Samuel cerca mío. Donde quiera que yo vea, yo lo veo a él. Muchas veces cuando la gente llega y me dice, Pame, me encontré un dibujo que Samuel me hizo cuando tenía 3 años y aquí lo tengo guardado. O cuando salgo y veo el cielo, recuerdo, y anoche estaba pensando en esto, cuando yo vi Hugo de ustedes, Camino de Colores, me acordé de una tarde que venía saliendo yo de radioterapia, terminando ya las últimas sesiones, y yo me sentía tan cansada, pero yo decía, es que si yo no hago esto, ¿quién? Pero ya físicamente de verdad yo me sentía que ya no daba más, que ya yo no podía ver tanto dolor, porque también como Samuel era un niño, la gente que estaba en tratamiento en ese momento en el Hospital México con la radioterapia eran puros señores adultos. Entonces todo el mundo se le acercaba con asombro y me decía, mamá, pero ¿cuántos años tiene él? Y yo, 8, 8, ¿verdad? Y yo logré llegar a conectar con muchos adultos mayores que estaban ahí en procesos solitos. Y yo decía, no puedo creer cómo alguien permite que un familiar pase esto solo. O sea, yo lo hago por Samuel porque es mi hijo y lo amo con todo mi corazón, pero sé que si hubiese sido al revés, él también hubiera estado ahí para mí, ¿verdad? Y ese día íbamos en ambulancia y recuerdo que estaba haciendo tanto calor que abrí la ventana y había un arco iris enorme, posicionado como decir del lado del Real Cariari, ¿verdad? Que siempre se ve ese cielo hermoso. Cuando yo vi la imagen de ustedes me acordé del último viaje en ambulancia que yo hice con Samuel, donde Dios me dio aquel hermoso arco iris en pleno diciembre. Y para mí el arco iris es algo tan significativo que yo dije, esto no tiene que, o sea, esto no es casualidad. Y vea Esto usted no es casualidad. qué interesante que, vamos a ver, a pesar de que un arco iris lo ves hermoso como eran ellos, como son, te devuelve a un momento que cualquiera diría, o sea, ir en la ambulancia con mi hijo, todo esto, pero al final, entre todo ese enredo, todos esos sentimientos que llevabas ahí, viste ese arco iris y te trae más bien una sonrisa a la boca, te hace recordar algo bonito y uno dice, esto no puede ser más que el amor que yo le tengo a ellos, el amor que está viviendo en mí, no puede ser más porque que algo te devuelva a un momento tan hasta traumante, que vos decís, yo ya no me puedo montar una ambulancia en mi vida, pero entonces uno dice, ¿cómo nos mueve el amor? Y cómo nos mantiene y sigue ahí y lo vemos en todas esas cosas hermosas que diariamente vemos y los valoramos y siguen viviendo con nosotros.
De hecho, el arco iris, yo le hice un poema a Samuel eh, a los pocos días de haber fallecido y una amiga me hizo un anillo, ella le puso el anillo del cielo, porque Samuel decía que su cielo era la noche estrellada de Bangkok, ¿verdad? Porque le gustaban mucho las estrellas. Y este anillo, si usted lo ve cuando le pega la luz, parece un cielo estrellado, de verdad. Y en ese poema que yo le escribí a Samuel, ella lo usó para cuando me pasó el anillo. Yo hablo justamente de eso, yo veo a Samuel en ese arco iris y fue un proceso duro. Me ha tocado todos los días levantarme y luchar con recordar a mi hijo más allá de la enfermedad. Y por eso es que yo no quiero hablar solo de la enfermedad de Samuel. Porque aparte de que no se sabe mucho, ni de por qué pasa, ni nada de esto, eh, creo que al final Samuel fue más que estos 8 meses de enfermedad, ¿verdad? Yo salgo a veces a acampar y le digo a mi esposo, tirémonos al piso, viendo para arriba y vemos el cielo. Y nos pasó algo curioso en febrero. De hecho, nos fuimos a acampar y vimos una estrella fugaz. Y nunca habíamos visto juntos una estrella fugaz. Y yo le dije, ese es Samuel. O sea, ahí está Samuel. Y sí, yo sé que hay muchas creencias de que cuando uno se muere pasan muchas cosas y está bien, yo las respeto, pero yo veo a mi hijo en la naturaleza. Yo veo a mi hijo en ese pajarito que llega a las 5 de la mañana a cantarme todos los días para que me levante. No lo logra, pero llega. Yo lo veo en los actos de amor de compañeros míos de trabajo, de compañeros de trabajo de mi esposo, de familiares que se levantan y todavía nos dicen, Pame, tenemos a Samuel presente, hicimos esto para recordarlo o quisimos conmemorarlo así. Es que ahí está, el amor de él está, y la lección más grande que él me enseñó es que ni la muerte puede acabar con el amor que nosotros nos tenemos. Este sí es un amor de verdad para toda la vida, porque la gente cree que en el momento que Samuel muere, ya uno los deja de amar y ya uno seguro sufre, ¿verdad? Por gusto. O quién sabe qué O las pensarán. teorías del duelo que uno tiene que separarse, desligarse de esa persona y eso yo creo que no va a llegar a pasar tampoco. Exacto. De hecho, en uno de los primeros capítulos, el que hiciste con Sebas, a mí me encantó la forma en que él abarcó este tema, porque es cierto, yo no puedo creer que algo tan lindo como el amor por mi hijo se acabó porque su cuerpo ya no está aquí. Claro. Él nació de No hay nosotros, forma. o sea, Samuel era 50% mi ADN, el 50% ADN del papá. Ese ADN sigue estando en mí, él nació de mí. Hay un vínculo que no lo puede romper ni siquiera la muerte. Y a mí me da demasiado consuelo saber que ese amor sigue estando vivo. Exacto. Y es más, uno dice, hasta crece, ese amor ahí está transformándose en muchísimas cosas, en muchísimos actos y transformando hasta vidas, porque muchísima gente lo tiene todavía presente y dice, mira, no puedo ser menos, no puedo darme por menos, yo no puedo hacer menos de todo lo que él sufrió y siguió adelante e inspira. Entonces, ahí sigue fluyendo ese amor por muchas personas. Y parte de lo que para mí significa seguir viviendo con medio corazón es resignificar todo el proceso que Samuel pasó, ¿verdad? Y recordarlo desde el amor para mí es súper importante. Y así fue como yo llegué a la fundación, que al final Samuel fue el que la escogió, no fui yo. Él la escogió antes de morir. Y pues ahí poquito a poco yo he ido entrando, he ido participando, he ido conociendo la fundación en sí y a las familias. Todavía no puedo tener contacto con los chicos porque todavía estoy en un punto muy vulnerable. Y lamentablemente pues acá también tenemos chicos que ya están con diagnósticos terminales, entonces yo no voy a ser de ayuda en ese sentido, pero puedo ayudar de muchas otras maneras. Y cada vez que yo hago una actividad para la fundación, cada vez que organizo una charla, cada vez que hago un posteo o que logramos cumplir un sueño donde hubo
participación mía o de gente que me conoce a mí, que me dice, Pam, esto es por Samuel. Yo lo siento ahí. Yo Es lo que sí siento ahí es. porque él era generoso y él me enseñó eso. Él me Claro. enseñó a mí a ser así. Me enseñó que en este camino hay un porcentaje de chiquitos que se salvan, que no tienen las mismas posibilidades que él tenía y que necesitan ayuda. Entonces, si él me llevó por ese camino y me mostró toda esa necesidad, todo ese dolor, y yo tengo las cosas, y no solo lo material, porque no es solo lo material, tengo las capacidades y las habilidades también para dar mi granito de arena y hacer que para estos chicos el proceso sea un poquito menos doloroso y un poquito menos hasta injusto, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues Yo sí. se lo juro que yo siento la voz de Samuel cada vez que me llaman y me dicen, Pame, hay un chiquito que sueña con que le hagan una fiesta de cumpleaños. Yo oigo a Samuel jodiéndome como me jodía con que le hiciera las fiestas de él, ¿verdad? Entonces, se trata también de devolver un poco de lo que nosotros recibimos, porque gracias a Dios nos ayudaron mucho en el proceso de Samuel, no fundaciones, la misma familia, pero, pero vimos muchísimo apoyo y muchas ganas de ayudar, entonces yo me siento en la responsabilidad de devolver eso, yo me siento en la responsabilidad de seguir haciendo cosas en honor a Samuel que le prometí, by the way, porque hasta eso, me conocía también que él sabía que si yo le hacía una promesa yo no le iba a mentir. Él me hizo prometerle que iba a volver a estudiar, porque cuando él cayó en el hospital yo tuve que suspender mi regreso a la universidad. Me hizo prometerle que le iba a cuidar al papá y al perro. Y me hizo prometer que yo no me iba a echar a morir. Y ha sido la promesa más dura y más difícil. La más difícil Y de cumplir, por supuesto. creo que si hubiera sabido lo que significaba perderlo, pues jamás le hubiera hecho esa promesa, pero de alguna manera me sigue siendo mi motor, a pesar de que físicamente ya no está él, sigue siendo mi motor para levantarme y seguir adelante. Y por seguir adelante, creo que es importante que la gente entienda que el seguir adelante para nosotros es seguir creyendo que la vida tiene cosas para ofrecer y que nosotros podemos llegar a un momento de plenitud. Nunca vamos a tener una vida completa. Yo eso lo tengo claro desde que mi hijo nació, que si el día que le pasara algo, mi vida iba a quedar incompleta. Pero creo que sí podemos llegar a vivir en plenitud, hacer las paces con la muerte y con todas estas preguntas de por qué a mí, por qué Samuel, por qué tan pronto, y tener una vida donde ellos puedan ser recordados con todas esas cosas lindas que compartieron con nosotros en el tiempo que estuvieron aquí, ¿verdad? Para los papás que han tenido hijos enfermos con algún tipo de cáncer, saben que el proceso es traumante. Claro, demasiado traumante. Es que a uno aún le cuesta muchísimo meses después, obviamente yo creo que hasta años va a pasar, que hay muchísimas cosas que usted tal vez recuerda y generan todas esas reacciones de trauma y todo esto. Ahora que estábamos diciendo que uno, lo que está diciendo usted que uno tiene también que, ya que está vivo, hay una frase que también hace poco estaba leyendo un libro y que decía que nosotros vivimos con dolor todos los días, ¿verdad? Entonces hay una frase que dice que el dolor nos dice a nosotros también que estamos vivos. El mismo dolor dice, usted está vivo, así que si usted sigue aquí, ¿por qué no hacer cosas buenas? ¿Verdad? Si vivimos con dolor, sabemos que estamos vivos, y si estamos vivos, ¿por qué no hacer cosas buenas y seguir ayudando o hacer muchísimas cosas? Entonces es esto, es seguir nuestra vida, pero ojalá construyendo, ¿verdad? Que esa es lo que yo digo, sí, hay que construir, hay que seguir adelante. Y acabas de dar un punto súper importante. Yo no digo que resignificar la muerte de un hijo siempre vaya a ser a trabajar en la causa que lo mató,
¿verdad? Porque esto podría parecer hasta contraproducente. Pero creo que el primer año o los primeros años es donde uno se siente como en su charco, porque es lo que conoció, es esa parte de dolor que uno ve, que vivió y con el que usted se identifica. Pero se pueden construir muchas cosas. O sea, yo creo que resignificar la muerte de un hijo puede ser algo tan simple como que usted se dé el privilegio de pagarse un viaje, un mes, usted solito, a algún lugar que usted siempre quiso conocer. Eso ya es resignificar la muerte de su hijo. Que usted se coma el condenado helado que le gusta, porque usted sabe que en algún día se va a morir y eso es lo único que se va a llevar, ¿verdad? No tiene que ser una obra gigantesca, no tiene que ser algo de ayuda social, pueden ser muchísimas cosas, pero para mí la más importante de resignificar la muerte de un hijo es tomar la decisión todos los días de vivir sin ellos. Exacto. Vivir, ahí está la palabra. Esa. Seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Y vivir es esto, es vivir por también, vamos a ver, sabemos que no están físicamente con nosotros y tenemos que vivir la vida en la que estamos, pero qué fácil es dejarse morir, sino más bien es vivir y vivir también para uno. Vivir para uno, darse esos gustos que uno mientras pueda hacerlo y que sean tan gratificantes para uno, como que sea comer solo un helado que uno quería. Uno dice, que tuanis, estoy comiéndome un helado, qué rico, que todo bien, y verle más positivo de lo que debería las cosas también, para uno hacerle eso mismo, decir, mira, hoy hice algo bonito, hoy hice algo bueno, hoy hice algo. Entonces le das más sentido a ese vivir que ya de por sí tienes que hacer. Sí, yo recuerdo que yo le decía a la psicóloga mía un día que esto es como vivir en una montaña rusa. Y ayer que tuve cita le decía, no, me equivoqué. Esto es vivir en una montaña rusa cruzada con los carritos chocones. Porque es cierto, a veces estamos arriba en las emociones y viene un recuerdo de pronto y nos golpea y ¡pum!, nos trae al suelo. Pero yo creo que eso es un mito que hay que romper. Nosotros no vamos a estar siempre felices, o sea, eso ni siquiera es químicamente posible. Y vivir es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Yo no sé si Samuel me ve a mí desde el cielo, quiero creer que sí. Y si no, pues cuando yo me reencuentre con él en el cielo, y esto es algo que he escuchado también de otras mamás, yo quiero llegar y decirle, vea, mi amor, fue lo más duro que hice en mi vida, fue lo más doloroso, perdí a la persona más importante de mi vida, pero hice todos los días el compromiso conmigo misma y con usted de seguir viviendo hasta que me tocara la hora de llegar aquí por voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo tengo mis creencias religiosas. A veces digo que me hubiera gustado conocer a Jesús en persona para hacerle muchas preguntas, pero creo que yo por lo menos decidí sacar a Dios de la ecuación en el contexto de que yo no quiero culpar a Dios de lo que le pasó a Samuel, porque entonces cambiaría muchísimo la imagen que yo tengo de Dios. Para mí, y esto es algo que me ha ayudado a mí en el proceso, para mí Dios es el que está allá arriba cuidando a Samuel. La niñera de Samuel en este momento es él, que tiene la capacidad de protegerlo y cuidarlo de muchas cosas que en este mundo ya no le van a hacer daño. Él está en otro plano, en otro lugar completamente diferente, pero sé que está bien. Y yo sé que si hubiese sido al revés y yo hubiese sido la que va a morir, hubiera hecho hasta lo imposible para que mi hijo nunca se olvidara de vivir. ¿Verdad? El vivir puede ser diferente para cada uno porque depende de lo que para usted sea importante, pero yo disfruto mucho salir ahora, por ejemplo, al cine. Era algo que hacía con Samuel y las primeras veces me costó hacerlo sin llorar, especialmente porque siempre veía familias y me encantan las películas animadas infantiles,
Entonces siempre me topaba con esta escena de papá, mamá y su hijo y yo incompleta, ¿verdad? Y ahora cuando sale una película y voy a ver esa película, no me acuerdo de Samuel enfermo, me acuerdo de Samuel cuando se reía en el cine a carcajadas porque veía algo gracioso. Entonces, para mí eso es vivir, robar de alguna manera del pasado esos pedacitos de recuerdos bonitos, traerlos a mi presente y que me den fuerzas para seguir viviendo, ¿verdad? Porque obviamente mucho se habla del salir adelante, del seguir viviendo, de tener una vida feliz. Y esto es filosofía que nos venden a todos, eh, hayamos tenido una pérdida o no. O sea, ahora la gente se siente fracasada si tiene tristeza o si no se siente a gusto en X o Y situación, porque se ha romantizado mucho la felicidad eterna. Pero es que hay una cara del duelo que uno guarda solo para uno, que es la contraparte de todo lo que conlleva ese vivir, ¿verdad? Difícilmente yo me voy a poner un día a hacer un video donde yo estoy llorando desconsolada porque algún chiquito se graduó de la escuela y el mío tenía que estar ahí, no está. No, probablemente yo no lo haga, porque yo manejo mis emociones y las guardo para mí. Pero creo que es importante y más que todo para los papás que vienen detrás de nosotros, que vienen empezando en este camino, que tengan claro que vivir no significa dejar de sentir el duelo y no significa hacer como que nada pasó y el famoso dicho, ¿verdad? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. O sea, no. Hay un proceso para llegar a ese vivir. Todos los días vivimos en ese proceso. Pero al final de cuentas, lo que es importante entender es que usted tiene la decisión de qué quiere hacer con sus emociones y con sus sentimientos y con todo lo que usted está viviendo. Ya nosotros no podemos cambiar la muerte de nuestros hijos. Si a mí me dieran la oportunidad de juntar las esferas del dragón, ese sería el deseo que yo pediría, revivir a Samuel. Pero yo sé que no funciona así en la realidad. Entonces, ¿qué me queda? Trabajar con lo que tengo. Me tengo a mí, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, tengo la gente que me quiere, la gente que quiere a Samuel, la gente que se preocupa por nosotros. Eso es lo que queda. Y ese es el mensaje de esta historia. Sigamos adelante, sigamos con el sufrimiento, sigamos adelante con el sufrimiento, sigamos adelante con la alegría, sigamos adelante con todos estos sentimientos que vamos a tener siempre, porque yo siento que ninguno es malo, porque hasta de los catalogados malos aprendemos y nos superamos y seguimos adelante. Entonces, sigamos adelante, démonos también esta vida, démonos vida y sigamos, ¿verdad? Es como lo que nosotros queremos transmitir y lo que nosotros también nos proponemos todos los días. Sí, de hecho, para ir cerrando, quiero compartirles una frase que Samuel me dijo en el hospital. Era súper fan de Kung Fu Panda. Bueno, en realidad le gustaban todas las películas, pero esta frase se la dijo él a Sebastián, de hecho, al psicólogo del hospital de niños, y nunca la había analizado porque en realidad no soy tan romántica en ese sentido, pero cuando Samuel dijo esta frase yo dije, wow, ese es un chiquito que entendió todo, que entendió que lo único que tenemos es el hoy. La estoy buscando porque no me la sé y la quiero leer textualmente. Ya la encontré. Dice: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Estemos presentes, vivamos el aquí y el ahora. Hablar de cáncer infantil, apoyar a gente de estas que pasa estas situaciones, no significa que a mí me va a pasar. Ojalá funcionara así, pero no funciona así. Eso no se atrae. Es simplemente coincidencia de la vida que nos tocara a nosotros. Y espero algún día poder encontrar una respuesta que me dé paz de por qué Samuel. Pero lo único que tenemos es el hoy.
Piensen cómo quieren despedirse de esta tierra si hoy fuera el último día que les queda. Samuel me enseñó que él se quería despedir con amor, se quería despedir libre, sin ningún apego a nada material aquí en la tierra. Y mientras a mí me toque vivir, yo quiero vivir con ese mismo amor y esa misma libertad que él tenía. Porque al final el camino tiene muchos colores. El negro es parte también del camino. El gris. Y a nosotros negro, nos toca. Así es, así es. Así es, así es. Nos toca pintarlo. Pero no, Javi, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un honor. A vos, qué historia. Jamás. Nosotros, yo siempre lo he dicho, el podcast es lo que menos es mío, es de todos ustedes, porque estas historias de verdad que, digamos, vamos a ver la historia y como vos lo vivís, para mí es lo importante, porque todas estas palabras que estamos conversando son la plena vivencia y la forma en que nosotros estamos viviendo. Porque yo siento que nosotros no vamos a mentir y no mentimos con nuestras palabras en estos episodios. Entonces, ¿qué más que eso, verdad? Y de vivir en el amor, vivir en el sufrimiento, vivir en dolor, vivir en todo esto, pero al fin y al cabo vivir. Nuevamente agradecerles por escucharnos ya nuestro 9º capítulo. De verdad que esto nos alegra muchísimo. No olviden de seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Escúchenos también en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Es de verdad un honor y que nos puedan escuchar, y de verdad infinitas gracias por todas sus palabras, los mensajes que nos envían, nos ayudan a seguir adelante tanto en nuestras vidas como con este proyecto que queremos que toque muchísimos corazones. Muchísimas gracias, ya a un capítulo del final de temporada, pero vamos a seguir adelante. Muchas gracias.